En la región de los Llanos Orientales de Colombia, en medio de una amplia riqueza natural y cultural, se encuentra ubicado el departamento del Casanare. Casanare ha tenido historia en Colombia por ser también el origen de la gesta libertaria hace más de 200 años. En los años 90, la operación de los yacimientos petroleros por cuenta de multinacionales como la British Petroleum Company convirtieron al Piedemonte llanero en la primera zona de producción petrolera de Colombia. Nos hemos transformado en términos de 20 años de pasar de un pueblito de campesinos y con sus calles completamente destapadas a ser una ciudad muy importante, hoy epicentro de la Orinoquia colombiana. Un aparente signo de desarrollo que resultó convirtiéndose en el principal combustible de la guerra en el departamento. Ellos vienen alentados por esos ingentes o grandes recursos que existían en el departamento del Casanare. Esta situación, además de convertir a la región en escenario de enfrentamiento permanente de estos grupos ilegales, produjo la violación sistemática de los derechos humanos de sus pobladores y una lamentable estigmatización. Varios de los corregimientos empezaban a ser denominados zonas rojas. Parte de la década de los 90, cuando en el Piedemonte llanero gravitan grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por conducto de los frentes 28, 38 y 56. También desde el departamento de Arauca, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, hizo su desplazamiento con algunos frentes de guerra en el departamento también del Casanare. Posteriormente, del departamento del Meta, ingresan las Autodefensas Unidas al departamento del Casanare, creándose las Autodefensas Campesinas del Casanare. Y a la par de esa creación de esos frentes o de esos reductos de las AUC, también se empezó a gestar la creación del bloque Centauros como un apéndice de las autodefensas de Carlos Castaño. No siendo suficiente con el dolor causado por estos grupos, ejecuciones extrajudiciales identificadas en patrones sistemáticos a partir de diferentes sentencias del Consejo de Estado y de investigaciones adelantadas por instituciones como la Defensoría del Pueblo, pusieron al descubierto las repetidas ocasiones en las que agentes del Estado, especialmente miembros del Ejército, tuvieron responsabilidad. Se estableció que grupos o batallones como el Guías del Casanare, como el Gaula del Casanare, como el Birno 44, eran de las unidades militares con mayor número de bajas ilegítimas. Es crear falsamente un escenario de conflicto para llevar a sus víctimas a ese escenario y luego mostrarlos como integrantes de grupos armados organizados. El segundo municipio con mayor población en el departamento del Casanare, después de Yopal, su capital, es Agua Azul. Una localidad fundada por tercera vez en 1953, luego de dos fundaciones, una con el nombre de Zapatosa, que desapareció en la violencia de los años 50, hecho que dio vida a la segunda, Sevilla, que de igual forma corrió con la misma suerte. Muy cerca del antiguo Zapatosa se encuentra Monterralo, una vereda a la que sus habitantes recuerdan de una forma muy especial entre los años 60 y 80, proveedora de mercado por excelencia de la zona y ejemplo de unión y convivencia pacífica comunitaria. Yo les diría que todos no tenemos la misma suerte de poder vivir en un sitio tan hermoso como es Monterralo. A un caserío maravilloso, con un agua cristalina, con un clima delicioso. Usted va y se come unas arepas donde doña Mariela con tinto, bien temprano, va a la cancha a jugarse un partido, se va a las quebradas a bañarse o se va a caminar, a hacer una caminata ecológica. Sin embargo, con la llegada de miembros de grupos armados, inicialmente de la guerrilla de las FARC, con los frentes 38 y 52, empezó el terror entre los padres de familia de Monterralo. Empezó a cambiar porque empezó la guerrilla a salir y a reclutar muchachos y a llevar para allá y los ponían de milicianos ahí. Empezaban a visitar mucho el colegio, empezaron a llevárselos a cursos por allá, esos se iban los fines de semana, se los llevaban, sacaban ollas, estufa y se iban para el campo a darles sus cursos de
de entrenamiento y no sé qué más. Y en medio de aquella situación, se vieron obligados a tener que aprender a convivir, o mejor, sobrevivir, en medio de la zozobra y el sometimiento que generaba el conflicto. Ya vino como esa desolación, como esa tristeza, como esa impotencia de que sonaba un disparo o algo, y entonces yo decía, no, pues ahora más niños, huérfanos, más viudas y así. Salían uno y se devolvían. Y el ejército también permanecía ahí. Yo les decía a ustedes, eso era como un juego, como el gato y el ratón. Pero entre tantas violaciones a sus derechos a las que fueron sometidos en aquella época los habitantes de Monterralo, ocurrió un hecho que los marcaría y se quedaría para siempre en su memoria. Ese día para nosotros era un día, yo siempre lo he dicho, uno entre comillas naturaliza la guerra, porque estaba tan anunciado que se iban a meter los paramilitares que a la final se volvió, fue como un cuento y un chisme de pasillo, pero sin embargo daba miedo, pero sin embargo no pasaba, pero una cosa así bien rara. Eran cerca de las 6:30 de la tarde del 21 de agosto de 1999, cuando hombres armados y vestidos con uniforme de tipo militar, que se desplazaban en camionetas grandes de vidrios polarizados, entraron a Monterralo. Ese día era un sábado, ese 21 de agosto era un sábado, yo estaba estudiando. Y yo llegué con miedo. Llegaron unos señores en tres camionetas. Quedamos estáticos, sí. Vimos, uy, los paracos. Y mi hija estaba con mi cuñada en el telecom. Estaba dentro de la cabina, estaba hablando con mi amigo Jorge, y de pronto alguien me jaló el cabello y me sacó. Utilizando una lista de nombres, sacaron por la fuerza de sus casas a cerca de 20 miembros de la comunidad y tras alinearlos, los acusaron de ser simpatizantes de la guerrilla. Salgan tales por Y, Z, no sé qué, guerrilleros y qué más, no sé dónde, y uno en ese momento, o sea, uno no sabe ni qué está pasando. Nos llamaron por lista y iban sacando la gente. Preguntaron que quién era Uldarico Vargas. Mi papá se levantó, dijo, yo soy Uldarico, pero él siempre pensó que era ejército. Lo sacaron de la casa y se lo llevaron. Lo botaron a un callejón que había ahí y lo colocaron boca abajo. Y luego cuando miré hacia arriba, venía bajando don Misael. Pues si alguna vez se me pasó por la mente que a mi padre le podía pasar algo, pues la máxima amenaza era esa. Y luego venía don Albeiro, él estaba tomado presuntamente, porque a mí no me consta. Yo sí escuché que él estaba tomando y él bajó hasta creo que sin una chancla o en una media, pero él bajó y él ni supo. En medio del llanto de los niños, el miedo de las personas y una profunda oscuridad, Uldarico Vargas, ganadero y expendedor de carne en la vereda, Misael Monroy, líder comunitario y dueño de una de las tiendas del lugar, y Ramón Albeiro Rojas, también ganadero y agricultor, fueron extraídos de sus casas y públicamente asesinados con armas de fuego. Cuando al rato fueron disparos, y de repente empiezan a salir destellos amarillos. Parecían luciérnagas. Una llamada hecha desde Yopal al ejército para informar sobre lo que sucedía en Monterralo y pedir ayuda a quienes debían prestarle seguridad, había alertado a los criminales. 7 de la noche más o menos me llama mi mamá a la casa y me dice, no sé qué está pasando, entraron unos 2 tipos al almacén y se llevaron a su papá, no sé qué pasó, ya me hagan algo. Lo único que a mí realmente se me ocurrió fue llamar al ejército, porque ¿a quién llama uno? Pues al ejército. En ese momento me contestan del ejército, yo les digo que acaban de sacar a mi papá, que tengo mucho miedo, que pues fue la guerrilla. Y la persona que me contesta me dice, sí señora, no se preocupe, el ejército está en este momento en un operativo en Monterralo. Pues con esa razón yo asumí que era que alguien me había ganado a llamar y que el ejército ya había llegado allá a defendernos. Y entonces, pues claro, los manes dijeron vámonos, vámonos. Y que el ejército, que nos pillaron. Desde aquella fecha, el terror se apoderó por completo de Monterralo. Sus habitantes cuentan que al día siguiente, esta parecía una vereda fantasma. Más de 300 familias se habrían desplazado hacia municipios como Agua Azul, Yopal y Sogamoso, en Boyacá, dejando fincas, casas y animales abandonados,
así como un sinnúmero de sueños rotos en comunidad. El pueblo quedó totalmente fantasma. Lo único que se veían eran los animales. Y al otro día, alistar maletas y salir, porque fue el desplazamiento masivo, ya todo el mundo se fue, no quedaron sino como 1 o 2 familias ahí. Poco se ha hablado del tema. Las acciones judiciales en nada han avanzado. Es más, en este, como en muchos otros casos de homicidio y desaparición forzada en el departamento, el miedo y la impunidad permanecen. Se hizo la denuncia en la fiscalía, fuimos a la defensoría del pueblo. Las vueltas que yo creo que todo el mundo hace cuando sucede una cosa de esto. Esperar que los llamen, esperar que el caso lo asignen a un juez. No había más que hacer. Habría un alto grado de impunidad en el entendido de que se invisibilizaron a las víctimas y solo hasta que llegan a la jurisdicción ordinaria se empiezan a esclarecer realmente los hechos y vulnerando claramente todos los derechos de estirpe constitucional, verdad, justicia, reparación, no repetición, pero principalmente memoria histórica. Sin embargo, testimonios de fortaleza, amor, perdón, unión y lucha como el de las hijas de don Uldarico son un claro ejemplo que con la verdad las heridas en las víctimas pueden empezar a sanar y que hablar de paz y reconciliación en una región como esta, tal vez, un día pueda ser más fácil. Una manera de contarle al mundo y de contarle a las personas que a pesar del dolor que puede generar un hecho de esos, tú puedes salir adelante sin odio, sin venganza.